Listo, mis hermanos. Bueno, sean bienvenidos todos y hoy vamos a continuar con nuestro estudio del panorama del Antiguo Testamento. A la fecha, pues ya hemos examinado dos libros, Génesis y Éxodo. No sé si hasta el momento hay alguna inquietud, se les ha facilitado, hay alguna observación o algún aporte que pueda ser constructivo de todo lo que nosotros hemos visto hasta el momento, o alguna duda de lo que se ha venido hablando. Um, si es así, pueden levantar su manita y vamos de pronto dando un espacio en esta introducción um, para clarificar cosas. Entonces ha sido una bendición poder compartir estos tiempos y creo que de todo lo que hemos meditado, el Señor nos va encaminando precisamente a que todo lo hagamos para su gloria. Hoy vamos a leer o a meditar en el libro de Levítico. El libro de Levítico tiene muy poca narrativa. Lo que hemos visto hasta el momento de Génesis y de Éxodo fue una exposición narrativa, una historia, y que se va desarrollando y se va desglosando precisamente para mostrarnos el panorama redentivo. Es algo que vamos viendo semana tras semana, que el propósito cuando nosotros miramos el panorama de la Biblia es apuntarnos a Cristo. Recuerden que ese es el propósito, alumbrarnos para poder ver a Cristo y apuntar a Cristo, que es nuestra redención. ¿Okay? Entonces, Levítico provee algunos detalles, algunos no, provee muchos detalles, pero poca narrativa. Pero provee esos detalles acerca de cosas que parecieran no tener importancia actualmente. A veces uno está leyendo y quiere pasar por alto todas estas cosas porque uno dice, wow, el tema de las leyes civiles, el tema de las leyes morales, o la ley moral, la ley ceremonial, y cómo todo esto se desarrolla y uno dice, esto como que me da aburrimiento, y mejor paso por alto porque no lo entiendo. Pero el propósito de Levítico es, vuelvo y digo, mostrarnos esa orden del Señor y de vivir de una manera santa, aclarando que cuando hablamos de la santidad, no es un tema como los católicos romanos o los romanistas lo expresan, de un tema de perfección, pasando por un tema de beatificación para llegar a un tema de santidad suprema, inalcanzable. Desde el Levítico podemos ver cómo el Señor introduce esta dinámica de cómo podemos nosotros, entendiendo el Evangelio, entendiendo la obra redentora de Cristo, vivir de ahora de esa manera en santidad, que es sencillamente vivir separado para darle la gloria al Señor. ¿Okay? Sin Levítico, nosotros perderíamos un gran conjunto de conocimiento acerca de la santidad de Dios, acerca de nuestro pecado y acerca de la obra de Cristo en la cruz. Nosotros vemos el Pentateuco, los 5 primeros libros de la Escritura, Génesis, Éxodo, Levítico, Números, Deuteronomio, pareciera ustedes pueden hacerse como un diagrama del peregrinaje que tiene a sí mismo el cristiano. ¿Cómo arranca con el Génesis? Desde la creación, teniendo que hay una creación, pero hay seguido una caída, y cómo hay una esclavitud, llega a un punto. El Levítico es la mitad de toda la historia en donde interviene el Señor para hacer ese llamado de redención, para que ahora vivan en santidad, para que en ese peregrinaje conduzca a una tierra prometida. Es muy parecido a nuestra vida. ¿Sí? Es que estamos en la mitad, es como si nosotros estuviéramos en ese momento, en ese peregrinaje, entendiendo el Evangelio. ¿Cómo vamos caminando? ¿Cómo vamos viviendo mientras vamos en este desierto, en este andar donde hay aflicciones, caídas? Pero cuando vemos a Cristo, el Señor nos ordena, sean santos,
sean santos mirando a Cristo, poniendo la mirada en el Señor Jesús, para que miremos a la eternidad, como dice Efesios también, que nuestra ciudadanía ya está en los lugares celestiales por la obra de Cristo, en el ya. Ya estamos allá, pero todavía no estamos allá. Nos falta esa consumación de los tiempos y el reino consumado para poder estar en ese lugar tan hermoso que el Señor ya nos tiene preparado cuando el Señor Jesús dijo, voy a preparar morada, precisamente en cumplimiento para estar en la eternidad con Él. Entonces, un poco de contexto. Levítico comienza justo donde termina Éxodo. ¿Sí? De hecho, todo el libro se produce en menos de un mes después de que el tabernáculo estuviera terminado. Recuerden que en el primer mes del año, el mes de Nisan, cuando el Señor establece que se establece la Pascua, ese mismo mes es el momento en que se erige o se arma o se levanta el tabernáculo, ¿sí? Y el segundo mes del año, después del Éxodo, es como ya empieza el desarrollo de toda esta dinámica. Se erige el tabernáculo y empieza a hablar ya el tema de Levítico. Aún nos encontramos más o menos, si se pone un calendario, si se pone fechas, más o menos alrededor del siglo XV antes de Cristo, 1500 años a, a que el Mesías llegue, a que el Señor Jesucristo sea encarnado, y en ese tiempo se desarrolla ese peregrinaje. Y todavía están ahí al pie del monte Sinaí, donde Dios llevó a los israelitas luego de haber escapado, haber salido de Egipto y donde Moisés recibió los 10 mandamientos. ¿Mm? Hasta ahí yo creo que tenemos un panorama claro, hemos leído, hemos contextualizado y sabemos en dónde nos estamos ubicando. Todavía a las faldas del monte, y ahí es donde entra estas instrucciones para, 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 para el pueblo de Israel. Entonces fue en el monte Sinaí donde Moisés también recibió las instrucciones para construir el tabernáculo. No sé si del tema del tabernáculo yo había preparado unas diapositivas y les va a compartir pantalla como para hacer como una retroalimentación de lo que es el tabernáculo. ¿Sí? Algunos, pues, yo sé que acá conocen mucho el tabernáculo. Yo quise compartir, no sé si aquí se alcanza a ver pantalla. ¿Ven pantalla ahí ustedes? Sí, señor. Sí, señor, sí se ve. Entonces, esto pues lo escaneé solamente para uso personal, no es para uso comercial. Entonces, aquí podemos ver cómo es el tabernáculo. Es una representación gráfica con las medidas aproximadas de cómo se llevaba a cabo. Y bueno, acá tengo otra diapositiva en donde nos muestra como la parte interior, cómo estaba constituido el lugar santo y el lugar santísimo. Acá cómo estaba el lugar donde se lavaba, el altar de bronce, donde se quemaba el holocausto que vamos a ver ahorita. Y aquí pues abrimos un poco ya el panorama de cómo estaba por dentro, ¿no? Porque estaba el lugar santísimo, estaba depositada el arca del testimonio y los otros elementos, como pudieron ver en Éxodo, cómo se describía el fin o el uso de cada elemento. Acá podemos ver el arca del pacto, cómo era en su estructura y lo que contenía. Tenía la vasija donde estaba depositada el maná, de una referencia de Éxodo capítulo 16, donde dice que se tomara una porción del maná y lo depositara allí como un testimonio de la provisión de Dios. También están las tablas del testimonio o del pacto o los 10 mandamientos. Recuerden que estas tablas que están aquí son las tablas que Moisés tuvo que copiar
porque las primeras tablas fueron plasmadas por el dedo de Dios. Bueno, cuando decimos por el dedo de Dios, no es que Dios tenga un cuerpo, porque Dios es espíritu, sino que Dios mismo las redactó. Y eso está en Éxodo 40, cuando el Señor le dice que las deposite allí. Y por último, la vara de Aarón, que reverdeció, también como testimonio de la orden sacerdotal, como encomendaba el Señor a la tribu de Leví, pero como un sumo sacerdote, como testimonio que Dios es el que elige, y no es que alguien se autoproclama, sino que Dios es el que define y proclama quién es el que le va a servir, ¿vale? Entonces, pues quería que vieran esto. Si alguien quiere preguntar una imagen o algo, eso no es que sea difícil poderlas encontrar, sencillamente eso nos da como una visión panorámica de lo que estamos estudiando, ¿vale? Entonces, después que los israelitas construyeron el tabernáculo, vimos que la gloria de Dios llenó la tienda y se convirtió en la manifestación física de su morada con el pueblo. O sea, Dios viene a morar con su pueblo en medio de su pueblo. Y fíjense cómo todo esto apunta a que Dios siempre ha morado con su pueblo, ha vivido con su pueblo. Ahora, los que nos creemos en la obra de nuestro Señor Jesucristo, el Espíritu Santo de Dios viene a morar en el creyente cuando se arrepiente y cuando confiesa sus pecados y vive de tal manera que desea glorificar al Señor. Inclusive, eso no es porque uno desee o le nazca, es Dios mismo el que lo produce. Dios muestra y pone el querer como el hacer de esta manera. Ahora, ¿qué es lo que sigue? Ahí es cuando aparece el Levítico. Y ya vemos ahí todo este contexto. Y para ir clarificando conceptos, el nombre del libro, o sea, de Levítico, proviene precisamente de la Septuaginta. La Septuaginta, o versión de los 70, es una versión que se tradujo del Antiguo Testamento al griego común por 70 ancianos de Israel en tiempo de la conquista de Alejandro Magno, que dice la historia que por medio de él, pues quería tener una colección de libros y una colección de los libros de la escritura de la Biblia, y por eso convocó a algunos ancianos para hacer la traducción, o algunos escribas. Eso lo pueden encontrar en las historia de los judíos de Flavio Josefo, que ahí es donde se redacta o se hace ese compendio de la narración. ¿Qué es lo que hace Levítico? Lo que hace es relacionar los acontecimientos o las leyes para los levitas. De eso viene ahí del tema del Levítico, las ordenanzas a los sacerdotes, cómo deben andar, cómo puede demostrarse una vida piadosa en ese servicio al Señor en el tabernáculo. O sencillamente lo que significa Levítico es cosas relacionadas con los levitas. Eso es lo que significa Levítico. Pero más allá de todo eso, su propósito es codificar aún más la relación entre Dios e Israel después de los términos iniciales del pacto dados en el Sinaí. Si bien recuerdan, lo que vemos en Éxodo capítulo 19, versículos 5 y 6, dice la escritura que ahora ustedes en verdad si escuchan mi voz, ustedes serán mi especial tesoro, ¿sí? Porque mía es toda la tierra, entonces los he escogido de ese lugar para que asimismo puedan ser una nación y para que sean un reino de sacerdotes y una nación santa. Fíjense cómo es un mandato, pero antepone una condición, es si ustedes oyen mi voz. Entonces, ¿qué es lo que Dios ordena? Escuchar la palabra y ponerla por obra. Entonces, a la luz del nuevo pacto, Levítico sienta las bases para la comprensión cristiana de la necesidad de la santidad, de vivir en santidad. El rol representativo y exaltado del sumo sacerdote y algunos otros conceptos teológicos importantes. Quiero que leamos
Primera de Pedro, sí, capítulo 2, versículo 9, y le voy a pedir a un hombre valiente y esforzado y diligente que me ayude leyendo versículos 9 y 10, ¿vale? Entonces yo cobro fuerza acá y no hablo tanto. Levítico, no escuché la cita bien, por favor. Primera de Pedro, capítulo 2, versículos 9 y 10. ¿Qué dice la escritura? Primera de Pedro 2, 9 y 10. 9 y 10, vamos. Oye, un poco, no encontraba los lentes. Ajá. Pero ustedes son mi linaje, son linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido para posesión de Dios, a fin de que anuncien las virtudes de aquel que los llamó de las tinieblas a su luz admirable. Ustedes en otro tiempo no eran pueblo, pero ahora son el pueblo de Dios. No habían recibido misericordia, pero ahora han recibido misericordia. Interesante, ¿cierto? Entonces, fíjense cómo Pedro el apóstol se está remitiendo al Antiguo Testamento para dar esa claridad de lo que somos ahora, ¿sí? De lo que apunta realmente a el propósito de entender el Evangelio, de mostrar, de evidenciar esa vida santa y temerosa y piadosa por la redención de Cristo. El Señor se hace de un reino, se hace de una nación de sacerdotes. Eso es lo que somos nosotros ahora por la obra de Cristo. Es un privilegio que tenemos realmente de poner por obra ese llamado que el Señor nos hace. Entonces, Pedro mira hacia atrás y ve en ese cumplimiento que no solamente correspondía a una nación en particular, sino que en el tiempo también tiene una trascendencia tan importante para poder vivir de tal manera que el Señor sea glorificado. Entonces, Levítico, entonces, en ese contexto, hablando de forma teológica, bíblica, como mira hacia atrás, Levítico realmente es un paso hacia adelante, de cómo miramos y lo que decía ahorita, mientras está ese peregrinaje, es como la parada, ¿sí? Como un stop y decir, el Señor ya nos redimió, nos sacó de un lugar de tinieblas, de un lugar donde había esclavitud, pero ahora está la parada para recibir ese mandato y esa ordenanza de vivir de tal manera que miremos hacia adelante. ¿Hacia dónde? Hacia la tierra prometida, ¿sí? Como es nuestro peregrinaje. Nosotros vivimos de tal manera que nuestra ciudadanía no está aquí, nuestra ciudadanía está en los cielos, pero solamente si creemos en la obra de nuestro Señor Jesucristo, en el cual está el cumplimiento de toda la verdad de la escritura. Entonces Dios hace que su pueblo permanezca ahí en el monte Sinaí el tiempo necesario para que Moisés y Aarón reciban las palabras acerca de la santidad. Él quiere dejar en claro que ser el pueblo de un Dios santo es un asunto serio. Y si nosotros estamos aquí estudiando, es porque realmente hay un interés, hay un deseo de poder poner por obra lo que Dios dice. ¿Ya? No solamente para engordarnos, en recibir algo, en una instrucción, o porque, ok, Juan Carlos y Luis Carlos dijeron, no, vamos a estudiar eso, entonces, por quedar bien. No, hermanos. Es un privilegio poder meditar las escrituras y poder ir hacia adelante, mirando que ya no nos debemos a este mundo, sino que miramos hacia la eternidad. Pero ahora, mientras llegamos allá, ¿cómo estamos aquí? Por eso puse la pregunta en el chat hace un rato, es, ¿qué implicaciones tiene para nuestra vida, para que estemos reflexionando, el ser santos? Entonces, así como Primera de Pedro 1:15 también lo dice, sino que así como aquel que los llamó es santo, fíjense, Pedro está mirando hacia atrás, retomando el Levítico, así también sean ustedes santos en toda su manera de vivir. O sea, uno ve, wow, la santidad es como algo tan inalcanzable,
pero no se trata de nosotros mismos, es algo que Dios produce en el creyente para que viva de tal manera que ya no se mire a sí mismo, sino que mire a lo que le produjo esa oportunidad de vida. Dice la Escritura, porque escrito está, sean santos, ya un pueblo apartado, para que demuestren de quién son y para quién son. Sean santos porque yo soy santo. Entonces, Dios es santo y por tanto su pueblo también debe ser santo. ¿Algo difícil? En teoría sí, ¿cierto? En teoría, vivir en santidad no es fácil, pero se pone allí porque es que no depende de nosotros. Miramos a la cruz, miramos a Cristo, miramos a Él para que eso de ser santos o ser distintos, debemos ser diferentes y completamente puros. ¿Para quién? Para Dios. ¿Por qué? Porque Dios es así de santo. Entonces, ese tema es tremendo, mis hermanos, porque nosotros a veces pensamos que en nuestro peregrinaje decimos, listo, ya creí, ya yo creo que el Señor es Dios Todopoderoso y que ahora ya no tengo que hacer nada más. Ahora, esto no se trata de lograr para lograr algo, sino es el resultado de lo que ya se tiene por fe, de ese rescate que ya se ha hecho por Cristo. Pero ahora, como dice Pablo en Filipenses, esfuércense por su salvación. Y cuando Pablo habla de esfuércense por su salvación, está hablando de esfuércense por vivir de tal manera o de la manera en que han sido llamados. Y ese es un proceso de santificación, practicando lo que ya se tiene, viviendo por gracia lo que ya se les ha dado por gracia. Entonces, de tal manera que como Dios es santo, su pueblo también debe ser santo. ¿Por qué? Porque su pueblo lo representa ante el resto del mundo. Entonces, no tenéis, hermanos, ese mandato, pero también ese privilegio. Un privilegio de mostrar a Dios en cada área de nuestra vida. Entonces, mientras vamos hablando acá, les animo para que vayan pensando, para que vayamos pensando en nuestro lugar, en nuestro contexto, en donde estemos. ¿Qué implicaciones tiene vivir de tal manera a ese mandato, a ese llamado? Entonces, comencemos con una pregunta antes de adentrarnos en Levítico, y es, ¿por qué es importante que el pueblo de Dios sea santo? Ya lo dijimos, porque el pueblo lo representa. El pueblo representa a Dios. Entonces, ahí en sus materiales hay un bosquejo en sus cartillas y es bueno que lo puedan apreciar y en ese bosquejo pues va con algunos puntos donde se está desglosando cómo se define Levítico. Levítico tiene 27 capítulos, pero en esta trama o en esta historia nos vamos a enfocar específicamente en los 16 capítulos. Después del capítulo 16 se ven unas ordenanzas o una clarificación de las leyes civiles y ceremoniales. Y empieza como a ampliar un poco, como a hacer un zoom de lo que se ve en los primeros capítulos. Entonces, desde el capítulo 1 al 15 se va a especificar la ley, se va a hablar sobre las ofrendas, sobre la obediencia del sacerdocio, la separación de lo inmundo y de lo limpio. Y así se va a desarrollar este libro. Pero bueno, no me quiero adelantar. En el capítulo 16 se ve la gracia y lo que abarca los capítulos 18 al 27, si ustedes lo escriben ahí en sus hojitas, se ve ahora cómo practicar eso, cómo vivir en santidad. ¿Mm? Y lo que se ve aquí es que la corriente del libro de Levítico sigue una verdadera línea de pensamiento evangélico, cómo vivir el evangelio. Y en primer lugar, hay leyes para decirles a los israelitas cómo deben acercarse a Dios. Pero cuando fallan en obedecer, pueden disponer de un sacrificio sustitutivo. Y desde esa posición de perdón y gracia, el pueblo es llamado a vivir vidas santas. ¿Sí notaron? Entonces, hay leyes para que los
para que ellos, los levitas, entiendan cómo deben acercarse. Bueno, los israelitas, cómo deben acercarse a Dios. Cómo entender disponer de un sustituto, de un sacrificio, y de tal manera cómo pueden vivir vidas santas. Entonces, como ayuda práctica, yo creo que pueden tomar notas de algunos pasajes, como Levítico 7, 17 a 11, donde empieza a describir de esa manera en que la vida o el sacrificio que Dios hace por medio de un animal es lo que Él demanda, ¿no? Y cómo por medio de todo esto también demanda que haya una vida santa, todos estén santificados delante del Señor, practicando lo que se les ha dado, ¿ya? Y cómo en esa orden deben separar el día para que así mismo se presenten de tal manera que en obediencia y el cumplimiento de los tiempos obedezcan al Señor, valga la redundancia, ¿sí? De todo eso se trata. Entonces, lo que vamos a hacer aquí es guiar a la luz de este bosquejo, ¿cierto? Y lo que podemos empezar, mis hermanos, recuerden si tienen alguna pregunta, levantan la mano para que yo no sea como una matraca acá hablando, bla, 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 sino que si hay alguna inquietud, levantan la manito y vamos clarificando algunas cosas. O si tienen algún aporte que también sea de edificación. Entonces lo que vamos a empezar es a hablar acerca de las ofrendas. Luego vamos a hablar del sacerdocio, luego el código de santidad que aparece en los capítulos del 11 al 15 y 18 al 27. Y vamos a terminar con la sección inmediata, que es de los capítulos 16 y, bueno, 17 tocaremos un poco, que es lo que nos define todo el desarrollo de este curso. Entonces, hablando acerca de las ofrendas, yo creo que ustedes ya han leído en gran manera o han oído el texto de Levítico, y cuando arrancamos hablando de los capítulos 1 al 7, habla de ello, explican cómo los israelitas debían traer sus ofrendas a Dios. Entonces, para ir definiendo un poco, ir clarificando, hay 5 ofrendas principales. Algunos las toman como 3, pero si uno lee un poco el texto y abarca el texto, se pueden definir como 5. Entonces, podemos encontrar el holocausto, podemos encontrar la oblación, la ofrenda de paz, la ofrenda por el pecado y la ofrenda por la culpa. Entonces, vamos a comenzar hablando acerca del holocausto. Entonces, quiero que me acompañen a Levítico capítulo 1 y vamos a leer versículos 3 al 5. Entonces, ¿quién está por aquí? Alicita, ¿tienes ahí? De pronto que me ayudes leyendo estos versículos 3 al 5, porfa. ¿Está Alicita por ahí? Si quieres yo te leo, Juan Carlos. Porfa, Celita, léenos. Levítico 1, del 3 al 5, ¿cierto? Levítico. Es que tenía apagado Sí, porfa. Si su ofrenda... ¿Ya habías leído todo? Ya todo, eso por adelantada. Si su ofrenda fuere holocausto vacuno, macho sin defecto lo ofrecerá. De su voluntad lo ofrecerá a la puerta del tabernáculo de reunión delante de Jehová, y pondrá su mano sobre la cabeza del holocausto y será aceptado para expiación suya. ¿Hasta el 5? Entonces Sí. degollará el becerro en la presencia de Jehová, y los sacerdotes, hijos de Aarón, ofrecerán la sangre y lo rociará alrededor sobre el altar, el cual está a la puerta del tabernáculo de reunión. Muy bien, ¿Hasta ahí? Alicita. Entonces, hasta ahí está bien. Entonces, fíjense que aquí yo estoy compartiendo de pronto como una imagen de cómo podría ilustrarse esto. Decía que debía poner su mano como una identificación, y eso es un acto simbólico de transferencia de la culpa del pecador al becerro, ¿sí?
Entonces, puede decirse que el becerro que era sacrificado era el que llevaba esa culpa por esa persona. ¿Y esto qué hace? Lo que hace realmente es apuntar, todo apunta a Cristo. Todo apunta a Cristo, a nuestro real sacrificio sustitutorio. Entonces, así cuando un israelita era consciente de su pecado, esto es lo que tenía que hacer. ¿Sí? Entonces, uno podría pensar es cuántas cosas existen o cuántas cosas debían ser sacrificadas, becerros, ovejas, cabras, pájaros, cuántas cosas de esas se necesitarían en la vida de un israelita. Mucho. ¿Mm? Pero ahora uno pensaría, ¿será que de tantas cosas que se sacrificaban o se hacían, el sacrificio era importante para su salvación? O sea, creo que se necesitaba tanto para recibir su salvación. Todo esto lo que hacía era apuntar al único sacrificio sustitutorio y verdadero que era la persona de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, desde el momento de la caída, como hemos dicho, desde que se establece ese pacto de gracia, siempre ha sido por fe. Siempre ha sido por fe, pensando en la obra de nuestro Señor Jesucristo. ¿Vale? Entonces, fue el sacrificio básico que expresaba devoción y dedicación al Señor. Eso era lo que estaba demostrando allí. Entonces, cuando nosotros nos entregamos al Señor, debemos poner todo de nosotros ante el altar. ¿Sí? Y decir, no tengo nada, no tengo nada. Algunas personas, bueno, cuando ofrecían ese sacrificio, pues podían tener algún recurso. Y a medida que nosotros vamos viendo y como se va revisando en Levítico, vemos inclusive la gracia de nuestro Señor de ver nuestra condición tan vulnerable y tan pobre en que no tenemos nada. Algunos ofrecían ciertos elementos de acuerdo a sus ingresos y así mismo eran ofrecidos y Dios no veía realmente la magnitud de la ofrenda, sino realmente lo que era el corazón. Por eso debe haber un arrepentimiento de todas estas cosas. Luis Carlos levantó la mano. ¿Alguien levantó? Sí, sí, mi hermano Juan Carlos, para complementar un poco lo que estás exponiendo, Sí. vemos que Levítico es el libro que normatiza lo que Dios estableció para podernos acercar a Él como un Dios santo, ¿verdad? Desde el principio, cuando el hombre cae en el pecado, dice la palabra de Dios en Génesis 3, que el Señor cubrió los cuerpos desnudos de Adán y Eva con pieles de animales. Es decir, Él les dijo cómo debían acercarse ahora de adelante con Él a través del sacrificio de un animal, ¿verdad? Que es sin defecto. Y por eso que la ofrenda de Caín no fue agradable a Dios porque no lo hizo como Dios había establecido. Entonces, para llevarnos a todo el recorrido de la exposición de su palabra, a entender que a través del sacrificio sustitutivo de Cristo Jesús podríamos tener una reconciliación con Dios Padre. Sí, todo ese esquema. Era prácticamente agregar eso, mi hermano. Súper, ¿no? Así es, correcto. Y todo el libro de Levítico lo que nos apunta es a eso. Realmente, ¿nosotros qué tenemos realmente para ofrecer al Señor? Nada. Sí, por eso, como dice el pastor Luis Carlos, realmente es Dios mismo ofrece ese sacrificio, hablando de Génesis, en esa retroalimentación, como se demuestra ese sustituto apuntando a Cristo. Ahora, cuando nos introduce acá en Levítico, estamos hablando acerca del holocausto, son diferentes ofrendas y el holocausto era la única ofrenda de lo que vamos a ver ahorita que era consumada totalmente, ¿sí? Se consumía totalmente. Era que debía ser puesta en el altar y se quemaba toda. Las otras ofrendas van a tener ciertas descripciones y eso lo que demuestra es esa preparación, gracias, esa preparación de ver ante qué Dios nosotros nos presentamos.
¿Cómo estamos nosotros? Fíjense que a medida que nosotros vamos viendo nosotros, aunque hay tiempo por parte de ustedes y de ir mirando detalladamente estos textos de la escritura, porque uno puede sacar gran contenido, lo que estamos haciendo es ir reflexionando de la importancia de todos estos elementos, cómo nos apunta Cristo. Acá el único protagonista es el Señor Jesús. Y por eso cuando en Romanos, capítulo 12, versículo 2, precisamente habla donde ese pueblo de Dios es desafiado a vivir de tal manera que sea santo, como un sacrificio vivo. Acá estamos viendo un sacrificio que llevaba esa como representación del pecador, pero cuando ya estamos en Cristo, ahora nosotros somos ese sacrificio vivo. ¿Por qué? Porque debemos practicar de tal manera que el nombre de Cristo sea exaltado. ¿Cómo? Totalmente entregados al Señor en toda nuestra vida. Entonces, volviendo al punto de este sacrificio del holocausto, el sacrificio tenía que ser un animal, bueno, dice macho de la manada o el rebaño, pero también dice que puede ser un ave. En los versículos 14 y 17 nos está mostrando que también podía ser un ave, y eso hablando de la capacidad de recursos que tenían las personas en ese momento. Y el adorador tuvo que llevar el sacrificio a la puerta del tabernáculo donde el fuego ardía constantemente. Imagínense eso, todo el tiempo estaba encendido. Es como si todo el tiempo se estuvieran llevando la iniquidad y cómo se presentaba ante el Señor para poder limpiar los pecados de las personas. Ahora, llevar ese animal, ¿realmente quitaba el pecado? No lo quitaba, simplemente era una representación y era una mirada hacia, vuelvo y digo, hacia la obra de Cristo. Entonces, ahí más adelante se ve, y es que el sacerdote debía examinar la perfección de ese recurso, de ese animal, porque eso también refleja lo que Dios demanda, un sacrificio perfecto. Entonces, cuando Juan el Bautista ve al Señor Jesucristo venir, ¿recuerdan lo que decía? He ahí el Cordero de Dios. Fíjense, la provisión misma de Dios es Dios mismo, el Hijo de Dios, que es perfecto. Ningún animal puede realmente quitar los pecados del mundo, del ser humano. Por eso todo apuntaba a Jesús. No es que en el Antiguo Testamento los pecados se quitaban por los animales, no, era una representación, apuntaba hacia la obra redentora, era la fe puesta en el sustituto que Dios iba a enviar, que se establece desde el Génesis 3:15, de lo que se llama el pacto de gracia. Soy Lita. Una preguntita, Juan Carlos. Sería que los israelitas en ese entonces tenían claro que iba a llegar el Mesías, el Cordero, o sea, que iba a ser sacrificado. Ellos apuntaban a un cordero sustitutorio, perdón, a un representante o a un Mesías, porque ellos tenían en mente la promesa hecha de Dios a la mujer de Génesis 3:15. Ahora, ellos entendían en que iba a morir o iba a ser sacrificado, ellos no lo entendían de esa manera. Ellos entendían que iba a venir un Mesías, pero tenían claridad que en el ejercicio que ellos estaban desarrollando de ofrecer estos sacrificios era la forma en que Dios demandaba por medio de un sacrificio esa vida para tener una aceptación delante de Dios, pero todo eso era un reflejo, una sombra, como vamos a ver ahorita, de Hebreos capítulo 10, donde también nos demuestra esto. Porque cuando llega el Señor Jesucristo, Él dice que a los suyos, dice Juan que a los suyos vino, pero los suyos no le recibieron, o sea, pareciera que ellos no tenían tan claro eso, ¿no? Porque fueron pocos los que estaban convencidos que el Señor Jesucristo era el Cordero inmolado. Pero, y es ahora, y uno en la actualidad se da cuenta, uno habla con un judío, por ejemplo, yo he tenido la oportunidad de que a la librería han ido personas que son judías, pero eso hablar con una persona judía
es totalmente frío, indiferente. Para ellos Jesús es cualquiera. O sea, Correcto. Entonces, fíjate la magnitud o la importancia de ver en el contexto de lo que estamos revisando de la escritura, qué es lo que significa. No estamos tomando acá pasajes aislados, sino pasajes que tienen una relación a la luz de un contexto teológico bíblico que es Génesis 3:15. ¿Cómo se relaciona eso con la esperanza de la simiente, que es nuestro Señor Jesucristo? Ahora, nosotros entendemos el panorama y el cumplimiento porque ya tenemos todo el panorama redentivo, ¿sí? Pero en ese momento, cuando se le dijo a la mujer, mira, va a venir, o sea, la promesa, ellos pensaban que la promesa era el hijo que iban a nacer. Entonces, la mujer pensaba que era Caín. Después, no fue él, entonces fue Set, y así sucesivamente, y eso que sucedía era la esperanza puesta en lo que iba a pasar más adelante. Por eso cuando el autor de Hebreos lo demuestra en Hebreos 11, cuando se habla de todas esas personas de la fe, hablando y describiendo la fe, es como cuando dice como mirando al invisible, o sea, mirando algo que no se veía en el momento, sino que apuntaba hacia el futuro en lo que va a suceder en la cruz del Calvario. Un judío, aunque tiene mucho conocimiento de los manuscritos o de los textos hebreos y todo lo que implica, pero evidentemente hay un tema que salta y es, ellos ven que el Mesías prometido no iba a ser alguien que iba a sufrir, sino era alguien que iba a reinar. Ahora, ¿qué sucede? Nosotros tenemos el panorama de Isaías 52 y 53, donde ese rey ya sufrió, pero un día va a ir a estar reinando, que es nuestro Señor Jesucristo, pero un día en la consumación de los tiempos es donde será exaltado, y como dice 1 Corintios capítulo 15, entregará el reino al que lo envió, o sea, al Padre Celestial. Entonces ya todo se consume. Bueno, creo que me estoy extendiendo un poco para decir que nosotros, teniendo el panorama bíblico, realmente sabemos qué sucedió. En ese momento los israelitas, ellos miraban a la esperanza de gloria de un Salvador o de un Mesías, ¿sí? Y lo que se ve en Levítico es mostrar cómo el Señor demanda esa distinción, o perdón, cómo el Señor hace distinción entre lo limpio y lo inmundo, entre lo santo y lo profano. Y lo que Dios apunta es a que vivamos en santidad y manera pura. Así es como se desarrolla el libro de Levítico, y es como ese peregrinaje que nosotros tenemos. Entonces, estamos hablando del holocausto, y para meternos nuevamente en este tema, acá podemos sacar y desglosar muchas cosas, pero como no es un estudio profundo de Levítico, me gustaría pues poder avanzar un poco en eso, porque es muy chévere Levítico y tiene muchos detalles, pero en el proceso lo podemos ir viendo. Entonces vemos el holocausto como una ofrenda. Recordemos que era la única que se ponía en el altar y se consumía totalmente, ¿sí? Las otras tenían cierto significado. Tenemos la oblación en el capítulo 2, versículo 1, donde dice que era ofrecida como actos de devoción o conmemoración. En hebreo significa simplemente un presente, ¿sí? Pero a menudo se refiere a ofrenda de grano. Entonces, fíjense que viene un animal, pero ahora también hay grano, hay cereal. Era la única ofrenda sin sangre. La oblación normalmente era acompañaba a los holocaustos y los sacrificios de paz, que eran sacrificios, pero los sacrificios de paz eran los sacrificios sangrientos. Uno dice, wow, el libro de Levítico está lleno de sangre. Ahora, la Biblia misma dice que sin derramamiento de sangre no hay sustitución o no hay perdón de pecados. Fíjense cómo todo conecta con el panorama de la redención. Y en el Antiguo Testamento era como, ellos lo que tenían era como una sombra, como el autor de Hebreo lo demuestra, que lo que había antes era como una sombra de lo que iba a venir.
Y pueden imaginarse ustedes un poco como cuando ustedes entran a un cuarto oscuro o cuando llegan a casa y está está la luz apagada y van caminando y bueno, aquí hay un mueble y se tropiezan eh, y después caminan, ay, acá está el televisor, van caminando y como que hay un destello de luz y, ay, por allá yo vi que está la mesa, pero así es el Antiguo Testamento, se ven destellos alumbrando periódicamente de lo que iba a venir. Y ya cuando está el Nuevo Testamento, lo que hace es como si uno prendiera la luz y ¡pum! Todo se hace más claro y se hace, wow, eso es lo que significa de lo que hablaba anteriormente y el cumplimiento ahora es la obra de Cristo. Entonces, así es como se podría de pronto ilustrar un poco de lo que estamos hablando. Ahora, otra ofrenda, había la ofrenda de paz, en el capítulo 3, versículo 1, la detalla, que lo que hacía era resaltar el hecho de que en realidad todo lo que los israelitas poseían o tenían le pertenecía al Señor. Entonces vayan conmigo a ese pasaje, Levítico 3. Si no alcanzamos a ver todo hoy, nos va a tocar dejarlo para el resto de la próxima sesión. Levítico 3, dice 3, 16 y 17, dice así la escritura. Entonces el sacerdote los quemará sobre el altar como alimento. Es una ofrenda encendida como aroma agradable. Toda la grasa es del Señor. Dice que acá está diciendo que todo esto que se está haciendo le pertenece al Señor. ¿Sí? Y dice que es estatuto perpetuo y que será por todas sus generaciones, donde quiera que ustedes habiten. Entonces, esto que se mostraba aquí está diciendo que toda la ofrenda era para el Señor y era del Señor, le pertenecía a Él. No es algo propio, no es algo que se hacía para un hombre o para una persona, un sacerdote, era para el Señor. Entonces, pero también era una instrucción de compañerismo. Otro tipo de ofrendas era la ofrenda por el pecado. Ahí en el capítulo 4, lo que se viene detallando, se viene escribiendo, y es que esto estaba destinado para cubrir los pecados involuntarios o cometidos por ignorancia. Dice lo que dice el versículo 2. Dice, di a los israelitas, si alguien peca inadvertidamente en cualquiera de las cosas que el Señor ha mandado que no se hagan y se hace alguna de ellas, si el que peca es sacerdote ungido, trayendo culpas sobre el pueblo, que entonces ofrezca al Señor un novillo sin defecto como ofrenda por el pecado que ha cometido. Entonces ahí viene describiéndolo y incluso lo que se puede ver aquí es si alguien no sabe que un determinado acto es pecado, no deja de serlo. Entonces tenía que llevar esa ofrenda como ese sacrificio, porque los estándares de Dios se miden por su propia santidad. Aquí lo que se está hablando, lo que se está teniendo presente es la santidad de Dios. Y es la santidad de Dios y no es nuestra propia situación o nuestra propia conciencia, porque a veces nosotros queremos ser como los protagonistas, pero acá el protagonista es Dios. Cuando se peca y cuando se hace algo incorrecto, se está blasfemando el nombre de Cristo. Se está blasfemando esa obra y se está teniendo en poco eso que se hace. Por eso el Señor nos está dando esa orden de vivir de tal manera a su santidad. Entonces, nosotros podríamos pensar que si no tenemos la intención de pecar, porque aquí quien tiene la intención de pecar, pues yo no tengo esa intención de pecar, pero peco. Y mi deseo es pecar porque quiero tener mi primer lugar para mi vida. Y Pablo lo demuestra en Romanos capítulo 7, donde dice, miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Porque realmente con lo que no quiero hacer, eso es lo que hago. Deseo pecar, pues por la obra de Cristo ya no lo quiero hacer, pero persisto en pecar, ¿sí? Y eso
me debe llevar a reflexionar en que si una obra sustitutoria y tan grande, que es la obra de Cristo, debo vivir de tal manera que Él sea exaltado y sea glorificado. Finalmente, ahí podemos ver ofrendas por la culpa. En el capítulo 5, versículo 6, ahí se describe lo que son estas ofrendas por la culpa, que estaban destinadas a resaltar la maldad del pecado y expiarla o quitarla al mismo tiempo. Esta ofrenda en particular debía ofrecerse cuando alguien quedaba ritualmente impuro o pecaba contra su prójimo. Entonces, ahí más adelante, en los capítulos 6 y 7, se presentan la forma en que se debían hacer estos sacrificios, ¿no? Que por temas de tiempo, pues no los vamos a ver en detalle, pero teniendo esta introducción, los animo a que puedan ir mirando toda esa trascendencia, en donde Dios hace ese comparativo entre lo santo y lo profano, entre lo limpio y lo impuro. Hacia allá apunta todo esto. Entonces, todo lo que se detalla aquí, todo lo que se expone, entonces lo que nos muestra es que esa ofrenda apunta a la santidad de Dios, de cómo se sacrificaban los animales, qué utensilios se usaban en ese momento y cuáles no debían usarse. Dios quiere de todo esto, lo que quiere es tener un pueblo santo. Y lo que quiere es, desde ese momento, no solamente era en ese momento, sino ahora también, vivir de tal manera que sea un glorificado. Cuando yo estaba meditando en esto, meditaba en los atributos de Dios. Y cuando nosotros miramos a los atributos de Dios, vemos que Dios tiene unos atributos que son comunicables. Podemos ver que cuando Dios hace al hombre, lo hace a imagen y semejanza de Dios, imprime en el hombre su esencia misma, ¿sí? Y podemos describir que hay ciertos atributos que nosotros podemos describir como, podemos ver el amor, podemos ver, o sea, hay varias cosas que se describen como atributos, como puede ser la santidad, la justicia, ya hablamos un poco de la santidad. Podemos tener misericordia contra una persona, podemos tener gracia, paciencia, sabiduría. Dios nos permite como saborear un poco de esa gracia común que ha impreso a los hombres. Pero cuando llega un punto en donde si la santidad que Dios demanda es un atributo que realmente hace parte del hombre o es un atributo incomunicable de Dios. Y en eso hay un debate, porque la santidad es algo que le pertenece completamente al Señor. Ahora, ¿qué es lo que hace Dios? Es permitirnos saborear un poco de eso por medio de la obra de Cristo. Porque si no fuese por Cristo, nosotros no seríamos santos. O mejor, no nos vería santos. No porque de forma intrínseca nosotros somos santos, sino que por la obra de Cristo ahora Dios el Padre nos ve santos. Entonces, imputa en nosotros o imprime en nosotros esa santidad, pero no es que sea algo propio de nosotros. Entonces, nos permite saborear de ese atributo para que en el ejercicio podamos glorificarlo. Es cuando nosotros pecamos o cuando nosotros ofendemos al Señor de manera consciente o inconsciente, porque inclusive cuando el salmista dice, líbrame aún de los pecados que me son ocultos, debemos reflexionar es ante qué Dios nosotros estamos y a qué Dios estamos ofendiendo. Por eso el tema de la santidad de Dios es algo tremendo, hermanos. Algo que en nuestra práctica debe desarrollarse de una manera clara, pero también fiel y firme, porque no estamos ante cualquiera. Estamos ante el Dios soberano, que envió a su Hijo Jesucristo a morir por nuestros pecados. Y que cuando nosotros ofendemos, pensemos, estoy viviendo de tal manera que Dios le agrade y le glorifique. ¿Sí? Dios quiere que su pueblo
tanto en ese momento como ahora, mire y vea que debe vivir en santidad. Y cómo el pecar es sentir esa enorme carga que es ir en contra de un Dios verdadero. Entonces, volviendo al punto, lo que más sobresale aquí es la exactitud inflexible de nuestro Dios Santo. Todo como un presagio de cómo Cristo fue el Cordero perfecto que fue asesinado por nosotros, por ustedes y por mí. Entonces, esto es lo que vemos en esa relación del capítulo 1 al capítulo 7, el tema de esas ofrendas, cómo se desarrollan. Ahora, de los capítulos 8 al 10, vemos el establecimiento del sacerdocio. Entonces, después de haber establecido cómo las personas debían ofrecer sacrificios, ahí en Levítico ahora se refiere a cómo las naciones, cómo la nación debe adorar a Dios, pero como un todo. A veces se ve como yo adoro a Dios a mi manera. Vamos a ver qué es lo que dice el Señor y cómo se desarrolla eso. Entonces, al mirar los capítulos 8 al 10, ahí vemos, bueno, el nombramiento de Aarón como ese primer sumo sacerdote de Israel, con todos sus descendientes, con todas las personas apartadas, como sus sacerdotes. Ya ustedes leyeron Éxodo 28, donde ahí se describe realmente qué era lo que tenía que hacer y cómo esa nación, esa tribu era la apartada o separada para el servicio santo al Señor. Entonces, en esos capítulos que describimos del 8 al 10 en Levítico, vamos a encontrar más regulaciones o ordenanzas o las orientaciones acerca de cómo los sacerdotes deben actuar, deben dirigirse, deben comportarse en la ejecución de esos deberes que Dios mismo ha demandado. Noten que cuando nosotros vemos en la Escritura, nosotros no vemos algo que debe ser a nuestro acomodo. La adoración al Señor es como yo lo quiera hacer al Señor, para que Dios se sienta agradado. No, de eso no se trata. Ya vamos a ver un poco acerca de eso, cómo Dios mismo marca la pauta. Entonces, la lección que podemos tomar de todo esto es que los pecados del pueblo de Dios requerían un gran esfuerzo para ser cubiertos. Debía morir un animal, ¿cierto? Entonces, debe haber una interminable corriente de sangre sacrificial. Eso hacía parte de la obediencia y parte también de la adoración. Entonces, algunos críticos, exponentes inclusive del siglo XIX, finales, principios del XX, bueno, del siglo XIX, creo que yo les he hablado mucho acerca de esto, o parcializado acerca de esto, de cómo han tratado de hacer lo que llaman la desmitologización, creo que lo hablamos hace 15 días, es como mostrar como que todo esto es un mito y que solamente se ve de una manera sensible a la luz del Evangelio del Señor Jesucristo, pensando en que es sentir el Evangelio y no creer el Evangelio. O sea, tema de sentimientos y de sensaciones. De ahí viene inclusive la teología liberal y la teología contemporánea, inclusive el neopentecostalismo, donde yo siento, donde una vez yo vi al Señor, donde Él me habló, y toda esta corriente porque no ve realmente a un Dios que Él demandaba la sangre porque era una ofensa directa contra el Señor. Entonces dice, no, yo no creo en un Dios tan violento. Entonces yo prefiero irme a un Dios más amor. Dios es amor. Pero lo que no se atreven a ver es que cuando se habla del amor de Dios, es un amor que inclusive se manifiesta por una santidad tan grande que Él no cohabita con el pecado. Entonces, el amor también se ve la justicia de Dios. Y esa justicia es cuando el Señor, que es un Dios justo, no vive con el pecado, es donde, para que no imprima toda su justicia contra un pecador, pone sangre. Y esa sangre es la sangre de Cristo, que del Antiguo Testamento se ve que está apuntando a la obra redentora de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, cuando vamos allá a Levítico y lo que estamos reflexionando, una vez más, nosotros los cristianos debemos recordar
cómo Cristo cumplió perfectamente todo ese rol de ese sustituto, pero también cuando estamos viendo la responsabilidad sacerdotal de vivir de tal manera santa, nos recuerda que el único santo y perfecto es nuestro gran sumo sacerdote. ¿Quién? Jesucristo. Todo esto se trata de Jesucristo. Y no me voy a cansar de decir eso porque es que es el único protagonista aquí. Y nosotros solamente somos beneficiarios de ese protagonista, ¿cierto? Entonces, después de que se completara su sacrificio, el sacrificio de nuestro Señor, ¿qué pasó hablando acerca del tabernáculo y todas las ofrendas y todo lo que se hacía en ese lugar? El gran velo en el lugar santísimo que separaba a Dios del hombre se rasgó en dos. Ahora el pueblo de Dios puede acercarse confiadamente, como dice el autor de Hebreos, ante el trono de gracia, donde encuentra gracia para el oportuno socorro. ¿Por qué? Porque Dios así lo permitió. Ahora, ¿con qué propósito? Para glorificar a Dios. Y todo eso es gracias al nombre de Jesús, sin necesidad de un sacerdote humano, sin necesidad de un mediador. Todo es ofrecido por Cristo. Y hacia Cristo es que nosotros miramos y entendemos que ese es nuestro sumo sacerdote perfecto, nuestro Cordero Pascual, donde todo lo que estamos viendo de Levítico se cumple. Miremos algunos pasajes. Levítico 9, vamos a leer Levítico 9, como para introducir en algo de lo que estamos hablando acá. Perdóneme que está una pequeña tos. Entonces, voy a pedir el favor a alguien que me ayude a leer Levítico 9, 22 hasta el 10, versículo 3. Entonces, un hilo corrido. Entonces, ¿quién me ayuda, por favor, leyendo esta porción? Yo leo. Porfa, gracias. Versículo 9, capítulo 9, 22 9, al 24. 22 hasta el capítulo 10, versículo 3. Entonces, conecta, ¿vale? Dice, después alzó Aarón sus manos hacia el pueblo y lo bendijo. Y después de hacer la expiación, el holocausto y el sacrificio de paz descendió. Y entraron Moisés y Aarón en el tabernáculo de reunión y salieron y bendijeron al pueblo. Y la gloria de Jehová se apareció a todo el pueblo. Y salió fuego de delante de Jehová, y consumió el holocausto con las grosuras sobre el altar. Y viéndolo todo el pueblo, alabaron y se postraron sobre sus rostros. Hasta ahí. Capítulo 10. Me parece interesante hasta ahí y ya conectamos con el otro. Fíjense que Dios ha dado unas instrucciones desde el capítulo 1 hasta el capítulo 8 de uno de las ofrendas y cómo deben presentarlas y qué significa todo esto y cuál era el propósito. Y ahí en el versículo 24 del capítulo 9 es Dios mismo el que da la pauta o como que da la bienvenida a todo esto para que se haga en ese ejercicio continuo. Dice que Moisés, 23, Moisés y Aarón entraron en la tienda de reunión, entonces se presentaron allí y dice que cuando salieron bendijeron al pueblo e inmediatamente la gloria del Señor apareció a todo el pueblo. Entonces entró en la tienda, ¿ok? Y decía que salió fuego de la presencia del Señor, que inmediatamente lo que hizo fue consumir el holocausto y los pedazos de grasa sobre el altar, y que el pueblo al ver todo esto, lo que hizo fue clamar y postrarse en tierra. Eso tiene un significado muy grande, y es que Dios mismo establece, ordena y ejecuta, y nos da la pauta para que nosotros en esa dinámica obremos. Eso tiene una trascendencia grande, mis hermanos, y es que nosotros nos debemos someter a su palabra misma, porque estamos ante su verdad, y su verdad no se equivoca, y eso nos direcciona a cómo debemos adorarlo, que es como conecta ahorita con el versículo de capítulo 10, pero ya vamos a hablar un poco de eso. Entonces, teniendo ya todos estos capítulos y toda esta dinámica,
Dios establece esta dirección, pero entra algo tremendo. Y ahí en el capítulo 10, versículo 1 al 3, y te voy a pedir, Julia, que lo termines de leer, porfa, para ver qué era lo que sucedía. Tengan presente lo que Dios hizo. Dios establece de la dinámica y en el capítulo 10 sucede algo tremendo. ¿Qué dice? Dice, Nadab y Abiú, hijos de Aarón, tomaron cada uno su incensario y pusieron en ellos fuego, sobre el cual pusieron incienso y ofrecieron delante de Jehová fuego extraño que él nunca les mandó. Y salió fuego de delante de Jehová y los quemó y murieron delante de Jehová. Entonces dijo Moisés a Aarón, esto es lo que habló Jehová diciendo, en los que a mí se acercan me santificaré, y en presencia de todo el pueblo seré glorificado. Y Aarón cayó. Wow. Gracias, Julia. Vayan preparando sus Biblias para ahorita que otra persona me ayude leyendo. Y fíjense cómo conecta ahora con que hay algo, una ordenanza de Dios, una ordenanza pura, limpia, con algo contrario a lo que Dios no había demandado. En la Nueva Biblia de las Américas hay una conjunción que es un pero. Entonces en el versículo 1 dice, pero Nadab y Abiú, que eran los hijos de Aarón, ellos tomaron sus respectivos incensarios, ¿sí? Y dice que después de poner fuego en ellos y echar incienso en él, ofrecieron delante del Señor fuego extraño. Y esto marca la dinámica de cómo debe ser la adoración delante del Señor. Dios mismo había establecido la manera en que debía ser adorado. Y la manera en que debe ser adorado lo establece la misma palabra de Dios. ¿Qué quiere decir con que ofrecieron fuego extraño? Otras traducciones lo llaman como un fuego equivocado o fuego profano. Y que se podría resumir es que es fuego y adoración que Dios no ha ordenado. Entonces, si vamos ahí unas páginas atrás, no lo vamos a leer, pero si tienen las referencias, en Éxodo capítulo 30 y versículo 9 dice que no ofrecerás incienso extraño en el altar. O sea, Dios mismo ya les había dicho la manera en que debía ser adorado, con su propio lineamiento, con su propia dinámica, no como el ser humano quiere. Es como la palabra de Dios lo instruye. Ahora, eso deja a la libertad del ser humano cómo debe hacerlo. Si está sujeto a la palabra de Dios, es un principio muy importante para poderlo hacer. Pero a veces, retomando lo que les decía ahorita, ahí surgen errores de cómo inclusive la verdadera adoración delante de Dios es como yo me sienta libre en adorarlo. Eso es un error. Y muchas teologías o muchas doctrinas contemporáneas es lo que surge. Cuando se maneja de manera sensacional o de sentimientos o de romanticismo, ahí es donde implica de pronto el tema del engaño, el tema de las emociones. Y quiero hacer una aclaración. No es que no seamos emocionales o que no tengamos emoción en el momento de hacerlo, sino que todo lo que no sea conforme a la verdad del Evangelio es sencillamente todo lo contrario a Dios y va en contra de Dios. Si Dios me dice que debo orar a un Dios santo, por medio de la obra de Cristo, Dios mismo me está mostrando cómo exaltarlo, no a mi manera, porque a veces uno piensa es que lo quiero adorar como yo quiera, y eso son errores. ¿Qué sucedía acá? Esto es un principio, hermanos. Los hijos de Aarón han decidido adorar a Dios a su manera. ¿Están buscando adorar a Dios? Sí, pero están adorando a su manera, algo que Dios no había establecido. No están adorando a un Dios falso, pero están adorando a Dios según las imposiciones de sus corazones y no como Dios lo había ordenado. Su adoración pudo haber sido bien intencionada, buenas intenciones, pero una frase que ahorita les digo y es que esas buenas intenciones no son lo que importa. Y hay una frase para que tengan presente y es, aunque estuve investigando y algunos dicen que
Esta frase se remonta a un sacerdote católico que se llama Bernardo de Claraval en el siglo XII, que dice que el camino al infierno está empedrado de buenas intenciones, para que tengan presente. Y todo se ve en las escrituras. Adán y Eva tuvieron buenas intenciones, pero iba contrario a la palabra de Dios. Caín y Abel tuvo buenas intenciones, pero no era la forma en como Dios demandaba el tema de la adoración. ¿Ok? Bueno, podemos profundizar eso más adelante o en algún momento con un café, pero noten que lo que se hace aquí es reflexionar, o surge la pregunta, ¿de qué forma hay que adorar al Señor? De la manera en que Dios lo regula en su palabra. Hay algo que se llama el principio regulativo o regulador de la adoración. Y es que solo se debe adorar a Dios como está explícito en su palabra, sin inventarnos algo diferente. Cuando nosotros somos fieles al texto, somos fieles a la escritura, pues descansamos en ello. Y no vamos a estar intranquilos en que me voy a inventar algo nuevo. Por eso surgen muchas doctrinas, o han surgido muchas doctrinas y ustedes pueden visualizar en las redes o en los comentarios, en donde algunos saltan, otros se ríen, otros dicen que la teología de la risa, la teología del baile y eso como a Dios le gusta porque es el fluir del espíritu. Y yo, wow, eso yo no lo veo en ninguna parte de la escritura. Yo no sé de dónde sale eso, pero Dios mismo, Dios es un Dios celoso, un Dios que presenta de tal manera la forma en que debemos adorarlo. Y existe ese principio regulativo, que es lo que Dios ordena, pero el error que surge en estos tiempos, en un aspecto contemporáneo, es que a veces vemos principios normativos y que, bueno, solo se permite adorar a Dios si no está prohibido en la escritura. Entonces, eso también va en que, ok, puedo ser más flexible, puedo hacerlo de pronto de mi manera, a mi manera, y muchas doctrinas es donde se van inclinando al error, y es donde si vamos al texto y vamos a la palabra, nos debemos enfocar a qué es lo que Dios dice para adorar a ese Dios santo. Nadab y Abiú no consideraron a Dios como santo, no lo trataron con respeto. Más bien, lo que hicieron fue desobedecerlo y se arriesgaron a conducir al pueblo de Israel en desobediencia. Y por tanto, ¿qué pasó? Fueron castigados, ¿cierto? Dios lo que hace con esta dinámica es defender su nombre, resguardando su santidad. Eso es lo que hace Dios, proteger su santidad. Ahora, ¿Dios tiene la necesidad de protegerlo? No, porque es Dios. Pero sí está dejando un ejemplo para que en el momento de entender la escritura nosotros visualicemos cuán Dios tan grande tenemos que muestra su gracia y su misericordia y marca la dinámica para que lo adoremos de esa manera. ¿Ok? Ahí en los capítulos 11 al 15 se ve el código de la santidad. Entonces ya pasamos a esos capítulos que algunas veces es lo que se llama de esa manera, es la forma o el lineamiento de esa santidad. Y son los capítulos que quizás hemos leído en su gran mayoría y que tratan acerca de qué tipo de alimentos pueden o no comer los israelitas, que incluso tocar. Y en esto hay mucho debate, hay muchas situaciones en donde si no se toma desde un contexto claro, se puede formar falsas enseñanzas, o mejor, ¿no? Podemos decir falsas enseñanzas o como un tema legalista, en donde se ven en muchos aspectos. Aquí en tema contemporáneo, algunos, por ejemplo, voy a decirlo de esta manera, la transfusión de sangre o no comer ciertos animales, todas esas cosas son temas descontextualizados, pero como dije, por tema de tiempo no los podemos abarcar en su gran mayoría, si nos tocará en otro momento. Entonces, en estos capítulos hay leyes acerca de rituales de purificación, inclusive en los partos y cuando alguien tiene lepra. Estaba leyendo algo e inclusive habla de la calvicie
y no lo digo acá para que se burlen de mí, sino que cómo era considerado eso en ese tiempo. ¿Mm? Cómo ver que esa situación en una persona era afectada porque Dios lo que demandaba era la santidad y la pureza. Y todo eso nos debe apuntar a vivir delante de un Señor santo y puro. Y ahí es donde se introduce en el capítulo 11, versículo 44, y quiero que lo busquen, o mejor, se los voy a leer. Dice la Escritura, porque yo soy el Señor su Dios, por tanto, o sea, ¿qué quiere decir eso? Como yo soy el Señor, ¿qué hay que hacer? Conságrense y sean santos, porque yo soy santo. No se contaminen con ningún animal que se arrastra sobre la tierra. Entonces aquí empieza esa dinámica de que animales, consumir, y porque aún de esto, Dios tiene cuidado de su pueblo. Habían animales que contaminaban, habían animales que transmitían enfermedades, y Dios sabe todo eso. Versículo 45, porque yo soy el Señor que los he hecho subir de la tierra de Egipto. Fíjense que no salieron ellos por su propia voluntad, sino fue Dios mismo el que los sacó. ¿Para qué? Para que Él sea su Dios. Por tanto, de tal manera sean pues santos, porque yo soy santo. Y eso nos hace pensar a nosotros, hermanos, es si a ustedes el Señor los rescató, cuando ustedes han creído en el Señor Jesucristo, ¿cómo deben comportarse? ¿Cómo debemos comportarnos? De una manera santa. ¿De dónde nos sacó? Comportémonos de una manera en que brindemos adoración al Señor, viviendo de tal manera en que no alcanzamos la perfección, porque el perfecto es Cristo y Él es nuestro sustituto. Pero ahora, ¿cómo nosotros respondemos? Viviendo en santidad. Esta enseñanza levítica está por todo el libro. Ahí en el Levítico 20, 26, vuelve y lo repite, sean ustedes santos, porque yo, el Señor, soy santo. Él mismo está dejando la instrucción. Y cuando vamos a Primera de Pedro, el apóstol también marca esta pauta de cómo el Señor da el ejemplo. Dice, sean santos en toda su manera de vivir. Pero también dice que Cristo nos dejó ejemplo para que de la misma manera sigamos sus pisadas, viviendo en santidad, pero también viviendo en sacrificio, hablando acerca de una vida sacrificial, ¿cierto? Ok, cuando hablamos de santidad, lo que el Señor está apuntando aquí, hablando del Levítico, es cómo estas personas debían vivir diferente al resto de las naciones. ¿Se parece algo a nosotros? Debemos ser diferentes al resto de las personas. Dice Levítico 22, 31 al 32, lo siguiente, dice, así pues, guardarán mis mandamientos y los cumplirán. Yo soy el Señor. Fíjense lo que dice el 32. No profanarán mi santo nombre, sino que seré santificado entre los israelitas. Yo soy el Señor que los santifico, que los saqué de la tierra de Egipto para ser su Dios. Yo soy el Señor. Acá lo que está haciendo, hermanos, es mostrar la dinámica que al recibir ese mandato es mostrar al Señor en todo lo que hagamos. ¿Y qué relación podemos tener con esto que estamos pensando? Si vamos a Juan capítulo 14, el Señor Jesucristo les está diciendo, si ustedes me aman, guardarán mis mandamientos. Fíjense que es Dios mismo el que está hablando. Y nosotros, si amamos al Señor, vamos a querer vivir de tal manera que le honremos. No vamos a desobedecerlo o no vamos a tomar el nombre de Dios en vano, sino vamos a honrarlo con nuestras propias vidas. Ahí en el mismo Juan capítulo 14, verso 21 dice que el que tiene mis mandamientos y los guarda, ese es el que me ama. Entonces no podemos decir, yo amo a Dios, pero si no lo obedezco, si no tengo temor de Él, si no vivo de tal manera que Él sea exaltado, si lo único que hago es ir en contra de sus mandamientos y le estoy dando la espalda a Dios, eso no significa que lo amo.
Eso es una muestra genuina de desobediencia y una vida que no es santa. Y ahí en Mateo capítulo 5, versículo 16, el Señor en el Sermón del Monte les está dando una instrucción de cómo las personas, sus discípulos y los que creen en Cristo, dice, así brille su luz o la luz de ustedes delante de los hombres, para que vean sus buenas acciones y glorifiquen a su Padre que está en los cielos. Entonces, el mandato de vivir en santidad es un mandato de mostrarlo, de evidenciarlo, de ser diferente a todas las naciones. El mandato que recibimos de Cristo es el mismo mandato desde la eternidad y desde el Antiguo Testamento, de obedecer sus mandamientos, de aferrarnos a Él y de mostrarlo en cualquier área de nuestra vida, viviendo en santidad. Ok, creo que nos va a tocar dejar aquí, porque nos queda una parte grande todavía, una parte grandecita. No sé si hay preguntas, hay inquietudes, porque creo que nos va a tocar tomar espacio para concluir la próxima semana. Todavía nos falta la mitad. Levítico se nos extiende. Pero si hay inquietudes, pueden abrir sus micrófonos o si hay aportes, si hay observaciones también que edifiquen, pueden decirlo. Espero que no se me hayan dormido. Juan Carlos, una preguntita. Es que leyendo, bueno, todo Levítico me di cuenta la cantidad de veces que se repite el número 7 y eso es por algo en particular. O sea, Dios quiere comunicar algo. Sí, en hermenéutica hay un concepto que se llama numerología y otro que se llama gematría. Y lo que se hace es identificar la importancia de los números en el relato bíblico. Los números tienen como un lenguaje, ¿sí? Entonces, por ejemplo, vamos a hablar, cuando Genia ahorita nos hablaba hace un rato de cómo en Isaías capítulo 6 se está exaltando a Dios y están repitiendo santo, santo, santo. Entonces, muchas veces decimos Dios es el 3 veces santo, pero lo que significa realmente es que en el lenguaje hebreo o en el lenguaje oriental, ya sean los judíos o en el entorno de Oriente Medio, cuando se repite algo, se repite para que quede claro. ¿Sí? Eso es un punto. El otro punto es cuando se habla acerca del símbolo, significado de los números. Ahora, eso hay que tomarlo con pinzas, hay que tener mucho cuidado, porque nosotros somos occidentales, no somos judíos, sino que estamos viendo la palabra de Dios y en el lenguaje que fue escrito, qué fue lo que quiso decir, a quién le quiso transmitir ese relato y cuál fue el propósito. ¿Sí? Entonces, el número 7, evidentemente, se está manifestando como un tema de plenitud, como de completo, como es el tema de la perfección en Dios, y lo podemos ver cuando Dios hace en 6 días, pero culminan en el séptimo con el descanso. Entonces, en 7 días el Señor hizo toda la obra creativa. Si se ve los 7 días también durante el tiempo de las celebraciones, el tema de la pureza. Hay uno, por ejemplo, en Levítico 19, si no estoy mal, cuando es el tema de la ley de la sangre, el tema de la pureza, como, por ejemplo, el tema de la menstruación de las mujeres, o cuando el tema del parto. Si nace un niño, va a ser purificado durante 7 días, pero si nace una niña por 14, entonces se duplica. Eso tiene una trascendencia y es buscar qué es la perfección y la plenitud. Ahora, no vamos a traer ese lenguaje de los números para decir y concluir, eso es lo que significa para nuestra vida, porque eso se llama alegorizar un pasaje, cosa que no es para nosotros. Algunas personas están acá viendo hermenéutica
o métodos de estudio bíblico los miércoles y podemos entender que la Biblia fue escrita para ciertas personas en un momento específico, en un lenguaje específico, para que ellos lo entendieran de tal manera. Es eso lo que significa. No sé si respondo tu pregunta o te dejo más confundida. No, ya entendí. Gracias. Sí, de eso se trata. ¿Algo más, hermanos? Listo, mis hermanos. Entonces, vamos a parar hasta aquí. Va a parar la grabación y ya. Recuerden que quedamos entonces, ¿en dónde quedamos? En el capítulo 15 más o menos. Les animo para que puedan leer el resto, que puedan escucharlo si se les dificulta la lectura y si tienen alguna pregunta o algo, pues que la puedan redactar. Todo eso es para la edificación.